Profesor Benach, de acuerdo con sus planteamientos y sus estudios, las principales causas de los problemas de salud de la población están por fuera del sector salud. ¿Qué papel entonces debe jugar el sector salud en este panorama y a qué desafíos se enfrentará? Sí, desde luego los principales problemas de salud pública, es decir, de la salud de la población, son fundamentalmente eso que hoy día conocemos como los determinantes sociales y políticos. Es decir, cómo vivimos, cómo trabajamos, qué medio ambiente tenemos, cómo nos alimentamos, etc. Y todo eso es fundamental, es decisivo para poder entender de qué enferma la gente, qué problemas de salud tiene, de qué vamos a morir y cuándo, ¿no? Y además en qué poblaciones eso va a ocurrir, puesto que eso está muy relacionado con las inequidades en salud. Sin embargo, los sistemas de salud son muy importantes, no cabe ninguna duda. A pesar de que no sean lo más importante, son importantes. ¿Por qué? Porque cuando enfermamos, cuando padecemos, cuando sufrimos, queremos una buena atención médica y una buena atención en realidad sociosanitaria. Eso quiere decir que necesitamos buenos profesionales, un buen uso, un uso juicioso de la tecnología, un buen uso de los medicamentos y sobre todo también una relación con los profesionales sociosanitarios que sea la más adecuada tanto en términos de calidad como en términos humanos. Y además eso tiene que ocurrir para toda la población. La salud no puede ser, o la sanidad no puede ser una mercancía como en los últimos años está cada vez con más frecuencia ocurriendo en muchos países del mundo. Eso quiere decir que hay personas que tienen acceso a esos servicios y personas que no tienen acceso. Ya dado que las personas que tienen una condición económica suficiente son las personas que pueden pagar esos servicios. En ese sentido, los sistemas sanitarios, los sistemas de atención sociosanitaria son muy importantes y en particular la atención primaria. ¿Cuáles dirían? ¿A qué desafíos se enfrentará? ¿A qué desafío se enfrenta? Bueno, uno de los principales desafíos es, como comentaba, la privatización y la mercantilización de la sanidad. Actualmente estamos asistiendo a un proceso en el cual las grandes compañías químico-farmacéuticas, de desarrollo tecnológico y demás, presionan fuertemente a los gobiernos, muchos de los cuales son directamente o están directamente muy relacionados con estas compañías, para privatizar y para mercantilizar los servicios. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, el caso de España es un caso muy claro. Hemos tenido un sistema nacional de salud pues, de bastante buena calidad, universal para toda la población, y sin embargo hoy día hemos empezado a perder eso debido precisamente a las reformas neoliberales que se están produciendo en todo el país. Y eso no solamente ocurre en España, ocurre en otras partes de Europa y desde luego ya no digamos los países con menos oportunidades, los países digamos que han sufrido pues décadas de programas de ajuste neoliberal, con recortes en los sistemas públicos, etcétera, con pocos o no suficientes profesionales sociosanitarios, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es un gran reto, mejorar y disponer de una cobertura universal para toda la población y que tenga la calidad, tanto en términos tecnológicos como humanos, suficiente. Y es que en algunos países desarrollados, ejemplo Estados Unidos, la iatrogenia, es decir, el daño a la salud, la muerte por un sobreexceso de intervención médica, se ha convertido en la tercera causa de muerte. Y eso lo que quiere decir es que, por un lado, nos encontramos que hay una gran parte de la población que no tiene acceso a los sistemas de sanidad o tiene acceso a un sistema, digamos, muy depauperado, muy misérrimo, muy pobre, y hay personas que al mismo tiempo están sobreutilizando los servicios, sobreutilizando los medicamentos y demás. En ese sentido, las compañías, las grandes corporaciones, lo que se llama comúnmente como el Big Pharma, tienen una enorme responsabilidad. Pero claro, tiene también responsabilidad los sistemas públicos para saber y para poder controlar pues, todos los procesos que hacen que estas grandes empresas que buscan fundamentalmente su beneficio, pues seamos capaces entre todos de detenerlas y digamos que no estén realizando un tipo de acciones y políticas que estamos asistiendo. La segunda pregunta es, en su opinión, ¿por qué a pesar de que son los determinantes sociales de la salud los principales causantes de la mala salud de la población, no han recibido la atención que se merecen políticamente hablando? ¿Y por qué los presupuestos y las acciones de la salud pública siguen siendo para atender los riesgos y otras enfermedades?
Bueno, los determinantes sociales no han recibido la atención por distintos motivos. Uno de ellos tiene que ver con el tipo de procesos educativos y de formación que reciben los alumnos. Estamos ante un sistema fundamentalmente biomedicalizado, en el cual desde los estudiantes de medicina a cualquier tipo de profesional sanitario y desde luego la población en general entiende o cree que esto de los problemas de salud tiene que ver sobre todo con problemas biomédicos, es decir, con medicinas, con médicos, con hospitales, que repito, son muy importantes, pero no son lo más importante. Por tanto, hay un elemento ideológico ahí de lo que uno aprende, de lo que uno tiene la consciencia. Por otra parte, desde luego, el pastel económico a repartir cuando uno habla de alta tecnología o de tecnologías en general, o cuando uno habla de medicamentos, cuando uno habla de procesos sanitarios, es enorme. Y por tanto estamos asistiendo a un proceso en el cual es mucho más dominante todo el tipo de acciones que tienen que ver con eso que no con factores sociales y políticos que en definitiva provocan un conflicto en el sentido de que para poder mejorar la salud de la población hay que hacer intervenciones políticas. Las intervenciones políticas producen muchas veces situaciones de conflicto y por tanto en ese sentido mucha gente lo que propugna es un tipo de acción digamos más tecnocrático, en el sentido de que parece que con acciones puramente técnicas es posible resolver los problemas de salud. A veces sí, pero muchas veces no, y en ese sentido pues también hay una larga distancia, una distancia en el sentido de entender o admitir que los determinantes sociales, el empleo, la vivienda, el medio ambiente, etcétera, etcétera, son decisivos para entender la producción o la generación de salud. Tercera pregunta. Y en relación con el tema actual del ébola, el profesor Saúl Franco en Colombia ha llamado la atención a que esta epidemia desenmascarará nuevamente las desigualdades que persisten en la salud. Eso no pasa con epidemias como el hambre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo coincido con el doctor Franco. Lo que ocurre hoy día es que estamos asistiendo a una situación, como se suele decir a veces, de que llueve sobre mojado. El ébola es un factor más que se añade a tantos y tantos otros factores. Pensemos en el SIDA, pensemos en los problemas relacionados con problemas de desarrollo, el hambre, etcétera, etcétera, que provocan cotidianamente catástrofes, digamos, bombas que no hacen ruido, pero que explotan y que dañan a la población y que producen muerte. Y en definitiva lo que hacen es producir eso que llamamos brutales desigualdades en salud en todo el planeta. Para mí, lo he escrito en distintas ocasiones, la epidemia más importante que existe es la epidemia de la desigualdad social. Y efectivamente, el caso del ébola pues, refleja la hipocresía de los países más avanzados, que solamente cuando se dan cuenta de que eso puede afectarles, pues empiezan a movilizarse, a hacer acciones y demás. Eso refleja la hipocresía y refleja realmente una situación de que existen muertos de distintas categorías. O sea, cuando mueren miles y miles de personas en países empobrecidos, que así hay que llamarles, empobrecidos por políticas de los países ricos, cuando mueren miles y miles de personas son como números. Cuando mueren casos muchas veces de los países más ricos y sobre todo, ya no digamos, si son de las clases sociales más ricas, entonces parece que sabemos la vida y milagros de cada una de esas personas que han fallecido, que han enfermado. Por tanto, hay claramente una gran distancia entre una forma de enfrentarse al problema de lo que ocurre en los países ricos respecto a los países pobres. Pero yo iría más allá. No solo son los países ricos y los países pobres, son las clases sociales ricas o las élites y las clases sociales pobres, porque no olvidemos que las clases sociales ricas o las élites de los países más pobres viven muy bien y tienen servicios sanitarios adecuados, dado que ellos tienen capacidad de compra para poder atender a ellos mismos o a sus hijos pues en Bélgica, en Francia, en Nueva York o donde sea. En ese sentido, no olvidemos que el proceso no es solamente un proceso de país, sino también un proceso muy relacionado con las clases sociales.